Uno de los grandes temas que me parece que son importantes de desarrollar es el que tiene que ver con el trabajo infantil y con niños trabajadores, dos conceptos que a veces se meten en la misma canasta y que lo que nos va mostrando esta investigación, que me parece que llena uno de los importantes vacíos que existía en México en esta materia, es pues mostrarnos como la complejidad y diversidad de los conceptos que están vinculados a lo que conocemos como, digamos de manera muy general, como trabajo infantil. Creo que se puede observar de manera crítica una serie de estructuras y conceptos que de alguna manera no han sido cuestionados, sobre todo en México, de manera profunda. Por ejemplo, la idea de la familia como un grupo de población, como la familia nuclear, como papá y mamá. Creo que esto se desmitifica y lo que nos aporta esta investigación es de manera documentada, no solamente con cifras de CONAPO que nos muestran que las familias mexicanas son diversas, como decía una campaña de varias organizaciones sociales hace unos 6 años, sino que además nos permiten entender la forma en que se estructuran esta diversidad de familias en el caso mexicano, pero adicionalmente a ello, cómo desde aquí debe de entender el trabajo infantil, no solamente como una problemática de la familia pobre, ¿no? Como a veces se mira al trabajo infantil, sino como una dimensión, como un fenómeno que forma parte de las estrategias de supervivencia por un lado, pero también de la construcción social de las familias mexicanas, del espacio incluso no solo familiar, no solamente del ejercicio de un poder económico quizá que no han podido ejercer, sino de una construcción de identidades sociales. En el caso de la Ciudad de México estamos hablando de que la población activa entre 12 y 17 años de edad, pensada en el 2012, es de 83.481 niños y niñas, una tasa de 9.8. La tasa de participación económica de 12 a 17 años, como decía, de manera diferenciada, es de 6.9 para niñas y de 12.5 para niños. Esta tasa es distinta, por ejemplo, a nivel, si la comparamos a nivel nacional o sobre todo en algunos estados de la República, en donde vamos a encontrar que puede ser un poco más grande la proporción de niñas, pero lo interesante es que en muchas ocasiones lo que veremos es en dónde están ubicadas más la participación de las niñas y en dónde se ubica, por otro lado, la participación de los niños. El porcentaje de la población económicamente activa de 12 a 17 años sin remuneración económica total es de 28.2, lo que significa que en la Ciudad de México 20.275 niñas frente a 13.396 niños no reciben ninguna remuneración económica. Esto significa que a los niños se les paga más su trabajo que a las niñas. Hay una mayor brecha en términos de género en este sentido. El porcentaje de población económicamente activa de 12 a 17 años con ingresos de hasta 2 salarios mínimos es de 57.7%. El trabajo infantil pareciera que está colocado simplemente en relación a que todo está visto desde el punto de vista de la explotación. Y lo que se ha podido documentar en América Latina es que por lo menos hay 4 grandes miradas sobre el trabajo infantil. Hay dos miradas extrapoladas. Una mirada que viene desde el sector empresarial, sobre todo de cierto tipo de sector empresarial, un sector más que creció, el sector empresarial agropecuario, digamos, rural, muy vinculado a la producción agropecuaria, que reconocería que el trabajo pues es importante para la gente toda y que finalmente pues sobre todo los pobres deberían de trabajar y los niños pobres no tendrían por qué negárseles el trabajo porque incluso pues es formativo. Otra posición extrema es la que en algún tiempo tuvieron los organismos internacionales
y que ha ido cambiando a lo largo también de las últimas décadas. Sobre todo creo que esto está haciendo crisis en Europa, porque era una visión muy defendida desde una visión centroeuropea, y era la visión abolicionista del trabajo infantil, que vía la prohibición de toda forma de trabajo infantil buscaba abolirlo, terminar con él de manera prácticamente inmediata, es decir, generar todo tipo de prohibiciones jurídicas y políticas compensatorias, como el programa Oportunidades, para terminar con la práctica de la incorporación de los niños al trabajo. En medio de estas dos visiones se fue creando la visión de la erradicación del trabajo infantil, que parecía muy similar a la visión abolicionista, pero que se planteaba que el trabajo infantil no podía ser, digamos, terminado de manera radical, porque evidentemente correspondía a procesos históricos, culturales de mucha profundidad y también económicos, sobre todo relacionados con la desigualdad y la pobreza. Entonces, lo que se planteó como una serie de políticas públicas fue la erradicación del trabajo de manera paulatina a través también de políticas compensatorias. Y en este contexto se creó la visión de sí terminar de manera inmediata con lo que se denominó como las peores formas de trabajo infantil. Y creo que uno de los aportes importantes también de este libro es que genera ese debate, entra de frente a ese debate, y así como lo han hecho también de manera documentada otras experiencias en América Latina, sobre todo en Perú, plantea que no puede llamársele peor forma de trabajo infantil a algo que es de manera abierta un delito. El trabajo es un derecho humano, y que es un derecho humano que no debe de ser realizado en condiciones de explotación, ni de niños, ni de adultos, ni de mujeres, pero que sobre todo en el caso de niñas y niños deben de ser protegidos en contra de la explotación. Este libro revela rigurosamente lo que se encontró de un estudio profundo, científicamente, repito, elaborado con las técnicas adecuadas, y lo que para mí es más destacable es que la doctora Muñoz Cano logró dos aspectos que son fundamentales en cualquier aplicación de una investigación: formar un equipo bien compacto y bien identificado entre ellos para que se lograran resultados positivos y de carácter homogéneo, sin unos mejor que otros, sino simplemente todos de la misma calidad. La investigación nos revela casos y cosas muy concretas. El 71% y medio de la niñez estudiada, 699 casos, que es ya una muestra muy amplia y muy segura, ese 71% son niños que trabajan y estudian, y que entonces esto significa que han tenido que renunciar a sus juegos, a sus esparcimientos, inclusive quizás al sueño necesario para un niño, y que sin embargo este 71.5% de la niñez que estudia y trabaja está revelando que hay explotación o por lo menos injusticias en esta niñez, que deja de jugar a su tiempo y deja de hacer otras actividades, y quizás en el detrimento de su educación. Creo yo que la doctora Lolita Muñoz Cano y su equipo lograron entregarnos a la sociedad, y en este caso ahora a los derechos humanos del Distrito Federal, un documento que podrá inducir a nuevas investigaciones y buscar la manera de sacar a esta niñez de estas situaciones que son negativas a su desarrollo personal. Sí quisiera decirles que lo que ocurre en nuestro país es resultado de una crisis y de una política
como es la política neoliberal. Efectivamente, el trabajo, en la realidad mexicana, el trabajo de la infancia ha existido, tanto en lo urbano como en lo rural. Y sobre todo porque hay una parte donde yo planteo los rasgos históricos del trabajo de la infancia en México, ¿no? En el campo, y es un tipo de trabajo formativo. Nosotros, efectivamente somos, y yo me identifico, no somos abolicionistas. Pensamos que el trabajo tiene que ser formativo. Pensamos que el trabajo es un derecho humano, pero siempre y cuando no se violenten los derechos de la infancia, ¿no? Ni de las personas. Si nosotros estamos identificando lo que es la realidad mexicana, donde está la política neoliberal, una crisis estructural, una pobreza estructural, una pobreza cultural y crisis recurrentes, nos estamos dando cuenta que lo que tenemos ahora exacerbado, como es el trabajo de la infancia, es precisamente resultado de ese tipo de país que tenemos, ¿no? En donde nosotros nos hemos tratado de involucrar. Desgraciadamente, hemos escuchado las voces de los adultos, pero no la de los niños y de las niñas. Y eso es una parte importante para conocer quiénes son, dónde están. También nosotros, como parte de esta área de género, familia, infancia, políticas públicas, discapacidad, acoso laboral, hostigamiento sexual, son todas las temáticas que hemos estado trabajando en este grupo, en este equipo de investigación. Y como parte de eso, ahora nos hemos dedicado a esta parte del trabajo infantil. Yo creo que la virtud del trabajo es que son distintos puntos de vista, distintos temas, pero la línea que nos unifica es el trabajo infantil y sobre todo la defensa de los derechos humanos de la infancia y en términos generales, y de visibilizar el trabajo de los niños y niñas. A mí me parece que ese es un punto fundamental dentro de este trabajo. En este estudio que se hizo y en este muestreo se aplicaron cerca de 3,000, déjenme decirles, 3,000 cuestionarios. Y finalmente, el grupo con el que se trabaja, el que se identifica que estudia y trabaja, son 699 casos. Entonces cuando uno revisa las estadísticas, cuando uno revisa las fórmulas que se proponen para abordar y analizar nuestro estudio del trabajo infantil, van a encontrar algo que efectivamente, como dicen los comentaristas, puede ayudar a acercarnos a la realidad y al conocimiento y a profundizar el conocimiento del trabajo infantil y que puede ser utilizado en otras áreas. Uno de los resultados también de importancia son los catálogos de las actividades y los lugares de trabajo. A mí me parece que eso es fundamental porque se descubren cerca de 125 actividades y 111 lugares. Lo que quedaría sería recomendarles este trabajo. Entender que nosotros tenemos que estar abiertos al conocimiento de los niños, darles la voz.